Jamás pensé que encontraría el amor en una página web de trabajo, pero ahí estaba. Caroline Michei, una organizadora de eventos excepcional, estaba revisando páginas y páginas de posibles lugares para mi próximo gran evento cuando un anuncio emergente me llamó la atención. «Encuentra a tu pareja perfecta», me gritaba. Debería haberlo cerrado inmediatamente, pero algo me impulsó a hacer clic. Quizá fueron las 3 copas de vino que me había tomado, o el hecho de que acababa de cumplir 34 años y seguía soltera, para mi desgracia. Sea cual sea el motivo, me encontré creando un perfil, con los dedos volando sobre el teclado mientras me describía: rubia adicta al trabajo busca a alguien que me aleje de mi portátil. No esperaba gran cosa. De hecho, ni siquiera sabía qué buscaba. Pero entonces, como si el universo me hubiera jugado una mala pasada, vi su perfil. Fotógrafa con buen ojo para la belleza, buscando a alguien que me robara el corazón. Las palabras eran cursis a más no poder, pero la foto. ¡Guau! Cabello oscuro cayendo sobre un hombro, ojos verdes penetrantes que parecían traspasar la pantalla. No podía dejar de mirarla. Sin darme cuenta, le envié un mensaje: tu perfil me llamó la atención. ¿Quieres hablar? No esperaba respuesta, pero en cuestión de minutos, mi pantalla se iluminó. Hola, señorita adicta al trabajo. Me alegra haber podido distraerla de sus hojas de cálculo. Y así, de repente, quedé prendado. Esa noche pasamos horas charlando de todo y de nada. Era ingeniosa, perspicaz y parecía entenderme como nadie más lo había hecho. Cuando por fin me fui a la cama a las 3 de la madrugada, me sentía como un adolescente enamorado. Las siguientes semanas transcurrieron entre mensajes, llamadas nocturnas y la creciente sensación de que me estaba enamorando de alguien a quien ni siquiera conocía. Compartimos nuestros sueños, nuestros miedos, nuestros momentos más vergonzosos. Le conté cosas que jamás le había contado a nadie, ni siquiera a mi hermana Diana, ni a mi mejor amigo Marcus. Nunca me había sentido así por nadie, admití una noche, con el corazón latiendo con fuerza mientras escribía esas palabras, y mucho menos por una mujer. Su respuesta fue inmediata: a veces el corazón sabe lo que quiere antes de que la mente lo comprenda. Fue aterrador y emocionante a la vez. Allí estaba yo, Caroline Michei, siempre con todo bajo control, siempre con un plan, lanzándome de cabeza a aguas desconocidas. Pero cada mensaje, cada risa que compartíamos, me hacía sentir más viva que en años. Conforme las semanas se convertían en meses, el deseo de conocerla en persona se hacía más fuerte. Habíamos intercambiado docenas de fotos, pero no era suficiente. Quería ver su sonrisa en directo, oír su risa sin la distorsión de una línea telefónica. Deberíamos vernos, dije finalmente durante una de nuestras llamadas nocturnas. Estoy cansado de imaginar cómo sería tocarte. El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que pensé que había perdido la conexión. Entonces, finalmente, de acuerdo. Hagámoslo. Quedamos en vernos en un bar de karaoke local el fin de semana siguiente. Al colgar el teléfono, una mezcla de emoción y terror me invadió. En tan solo unos días, estaría cara a cara con la mujer que había puesto mi mundo patas arriba. Lo que no sabía era que la verdadera sorpresa estaba por llegar. La mujer que creía conocer, de la que me había enamorado durante los últimos 3 meses, estaba a punto de revelarme una verdad que sacudiría los cimientos de todo lo que creía saber sobre el amor, la amistad y sobre mí mismo. Mientras elegía mi atuendo para nuestra primera cita, no tenía ni idea de que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. Todo estaba preparado para una revelación que podría ser el comienzo de algo hermoso o el final de la conexión más intensa que jamás había sentido. El bar de karaoke estaba abarrotado cuando llegué, con el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Había pasado horas arreglándome, eligiendo un vestido azul que resaltaba mis ojos y unos tacones que hacían que mis piernas parecieran interminables. Al mirar a mi alrededor, me di cuenta de que no tenía ni idea de a quién buscaba. Habíamos compartido fotos, claro, pero en ese mar de caras, ¿la reconocería siquiera? Me dirigí a la barra y pedí un gin tonic para calmar mis nervios. Mientras lo bebía, revisé mi teléfono por 100ª vez. Ningún mensaje. Se suponía que ya debería estar aquí. A continuación, tenemos a CNRA, anunció el presentador. Casi me atraganto con la bebida. ¿CNRA?
No podía ser. Ese era el nombre de mi mejor amiga de la infancia, la chica con la que pasé todos los veranos hasta que nos distanciamos después del instituto. Pero no podía ser ella, ¿o sí? Me giré hacia el escenario, boquiabierta, cuando una mujer de larga melena negra se acercó al micrófono. Era deslumbrante, una mujer con curvas y mucha seguridad, vestida con un ajustado vestido rojo. Pero lo que realmente me cautivó fueron sus ojos, un verde penetrante, igual que en las fotos. Igual que los de Siena siempre habían sido. Cuando empezó a cantar, con su voz rica y conmovedora, los recuerdos me invadieron, veranos persiguiendo luciérnagas, secretos susurrados bajo fuertes de mantas, la forma en que Siena siempre me miraba como si yo fuera la persona más fascinante del mundo. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Las piezas empezaron a encajar, las bromas internas que me resultaban demasiado familiares, las historias que resonaban profundamente. Todo este tiempo, me había estado enamorando de mi mejor amiga de la infancia sin siquiera darme cuenta. Mientras Siena entonaba las últimas notas de su canción, nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. El reconocimiento fue instantáneo, mutuo e impactante. Mi amante virtual y mi amiga perdida hacía mucho tiempo eran la misma persona. Se abrió paso entre la multitud, sin apartar la vista de la mía. Cuando llegó a mi lado, ninguna de las dos pronunció palabra durante un largo instante. Entonces, hola, osito cariñoso, dijo en voz baja, usando el apodo que me pusieron cuando éramos niños. Siena, susurré, con una mezcla de emociones arremolinándose en mi interior. ¿Qué demonios está pasando? Respiró hondo. Puedo explicarlo todo, pero no aquí. ¿Podemos ir a algún sitio tranquilo? Asentí con la cabeza, aún en estado de shock, y la seguí fuera del bar. Terminamos en un pequeño parque cercano, sentadas en un banco bajo las estrellas. El aire nocturno era fresco contra mi piel enrojecida. Lo siento, comenzó Siena, con la voz temblorosa. Nunca quise engañarte. Cuando vi tu perfil en esa página, no podía creerlo. Llevaba años intentando encontrar la manera de volver a contactar contigo, y de repente, ahí estabas. ¿Así que fingiste ser otra persona? Pregunté, con la ira aflorando. ¿Te das cuenta de lo retorcido que es eso? Siena se estremeció al oír mis palabras. Lo sé. Es que, he estado enamorado de ti desde que éramos adolescentes, Caroline. Tenía demasiado miedo de decírtelo entonces. Y cuando vi tu perfil, pensé que tal vez si me conocieras sin el peso de nuestro pasado, podría sentir lo mismo. Su confesión me cayó como un jarro de agua fría. Todos esos años, todas esas miradas y caricias persistentes, ¿cómo pude haber estado tan ciega? ¿Por qué no me lo dijiste? Pregunté, con la voz apenas audible. Porque me aterraba perderte, respondió Siena, con lágrimas brillando en sus ojos. Y al final te perdí cuando nos distanciamos después del instituto. Volver a encontrarte fue como una segunda oportunidad. Simplemente, lo volví a estropear. Me quedé allí sentado, intentando asimilarlo todo. La mujer de la que me había enamorado por internet era real. Estaba allí, y era Siena, la chica que había sido mi media naranja durante tantos años, que al parecer había estado enamorada de mí todo este tiempo. No sé qué decir, logré decir finalmente. Estoy enfadado porque me mentiste, pero también. Dios, Siena, sabes cuánto te he echado de menos. Antes de poder pensarlo mejor, me incliné y la toqué. Fue impulsivo, impulsado por un cóctel de confusión, ira y un deseo largamente enterrado. Sus labios eran suaves, con un ligero sabor a brillo labial de cereza, igual que aquella noche de verano cuando teníamos 16 años y decidimos practicar, tocarnos. Cuando nos separamos, ambos respirábamos con dificultad. Cuídate, susurró Siena, acariciándome la mejilla. Lo siento mucho por todo. Pero no me arrepiento de haberte amado. Jamás podría arrepentirme. Me levanté bruscamente, con la mente confusa. Necesito tiempo para pensar, dije. Esto es demasiado. Tengo que irme. Mientras me alejaba, dejando a Siena sentada en aquel banco, podía sentir su mirada sobre mí. Me alejaba de mi pasado y posiblemente de mi futuro, y no tenía ni idea de lo que vendría después. Lo único que sabía era que nada volvería a ser igual.
Pasé la semana siguiente aturdido, oscilando entre la ira, la confusión y una añoranza innegable. Siena intentó contactarme varias veces, pero no pude responderle. ¿Cómo iba a mirarla a la cara después de todo lo que había pasado? Fue Marcus, mi siempre paciente mejor amigo gay, quien finalmente me hizo reaccionar. Caroline, cariño, dijo durante el almuerzo. Llevas días deprimida. Llama a la chica o borra su número, pero por el amor de Dios, haz algo. Sabía que tenía razón, pero la idea de enfrentarme a Siena me aterrorizaba. No se trataba solo del engaño, se trataba de afrontar sentimientos que había enterrado tan profundamente que ni siquiera sabía que existían. Finalmente, después de otra noche sin dormir, le envié un mensaje: tenemos que hablar. En mi casa, a las 7. Las horas pasaban lentamente. Cuando sonó el timbre justo a las 7, sentí un vuelco en el corazón. Respiré hondo y abrí la puerta. Allí estaba Siena, con una expresión a la vez hermosa y aterrorizada. Hola, dijo ella en voz baja. Me hice a un lado para dejarla entrar, el aroma familiar de su perfume me trajo un torrente de recuerdos. Permanecimos incómodas en mi sala de estar, con una tensión palpable. ¿Por qué?, exclamé finalmente. ¿Por qué me mentiste durante meses en lugar de decirme quién eras? Los ojos de Siena se llenaron de lágrimas. Porque soy una cobarde, susurró. Porque he estado enamorada de ti desde que éramos niños y tenía terror de volver a perderte. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿Has estado enamorado de mí todo este tiempo? Ella asintió con una sonrisa triste en el rostro. ¿Recuerdas aquel verano antes del último año de instituto cuando nos emborrachamos con vino robado y acabamos bañándonos desnudos en el lago? Sí, lo recordaba. Fue una de esas noches perfectas de la adolescencia, llena de risas, estrellas y la sensación de que todo era posible. Me miraste aquella noche, continuó Siena, y pensé que tal vez tú también lo sentías. Pero luego empezaste a salir con Brad y me di cuenta de que me lo había imaginado todo. El recuerdo de aquella noche volvió a mi mente, como la piel de Siena brillaba a la luz de la luna, como sentí un cosquilleo desconocido en el estómago cuando me sonrió. Había reprimido esos sentimientos, demasiado asustada para analizarlos detenidamente. No me lo imaginé, dije en voz baja. Simplemente, no sabía qué hacer con ello, así que lo ignoré. Siena dio un paso más cerca. ¿Y ahora? ¿Sigues queriendo ignorarlo? La miré. La miré fijamente. Era Siena, mi mejor amiga de la infancia, la mujer de la que me había enamorado por internet, la persona que me conocía mejor que nadie en el mundo. El rostro de Siena se ensombreció, pero asintió. Sé que metí la pata hasta el fondo. Pero Caroline, lo que siento por ti, lo que podríamos tener juntas, vale la pena luchar por ello. Si me lo permites, dedicaré cada día a intentar recuperar tu confianza. Quería creerle. Dios, cuánto lo deseaba. Pero la parte racional de mi cerebro me gritaba que tuviera cuidado. Necesito tiempo, dije finalmente. Para averiguar qué quiero, qué significa esto para mi vida. ¿Puedes darme ese tiempo? Siena parecía querer discutir, pero asintió. Por supuesto. Lo que necesites. Cuando se fue, sentí que me partían en dos. Una parte de mí quería volver a llamarla, lanzarme de cabeza a lo que fuera que existiera entre nosotras. Pero la otra parte, la que siempre había sido cautelosa, estaba aterrorizada. Pasé la noche dando vueltas en la cama, reviviendo cada momento con Siena en mi mente, desde nuestros veranos de infancia hasta nuestras conversaciones en línea, pasando por aquel toque que me conmovió profundamente. Sabía que estaba al borde de algo que cambiaría mi vida. La pregunta era: ¿tenía el valor de dar el salto? Al amanecer, tomé una decisión. No sabía a dónde me llevaría esto con Siena, pero sabía que no podía irme sin averiguarlo. Pasara lo que pasara, iba a ser una aventura increíble. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y recuerdos. Siena y yo habíamos acordado ir despacio, reconstruir nuestra amistad antes de ir más allá, pero estar cerca de ella despertó una avalancha de sentimientos que había reprimido durante mucho tiempo. Me encontré recordando momentos de nuestro pasado compartido, viéndolos con otros ojos,
como aquella vez que nos escapamos para ver una lluvia de meteoros y terminamos quedándonos dormidas en los brazos de la otra, o la forma en que los ojos de Siena se detenían en mí cuando creía que no la veía. ¿Te acuerdas de aquella vez que intentamos hornear un pastel para el cumpleaños de tu madre?, preguntó Siena una noche mientras estábamos sentadas en mi sala de estar compartiendo una botella de vino. Me reí, recordando el suceso con claridad. Dios mío, qué desastre. Casi incendiamos la cocina. Pero a tu madre le encantó de todos modos, dijo Siena en voz baja. Siempre me hizo sentir que pertenecía a algún lugar. La melancolía en su voz me partió el corazón. Sin pensarlo, le tomé la mano. Sí que pertenecías aquí, sí. Y aún perteneces. Nuestras miradas se cruzaron y, por un instante, pensé que me tocaría. En cambio, me apretó la mano y cambió de tema, pero la tensión eléctrica entre nosotros siguió presente en nuestras interacciones. Mientras explorábamos este nuevo terreno de nuestra relación, la vida nos deparó otro giro inesperado. Mi jefe me encargó planificar un importante evento de recaudación de fondos para la comunidad LGBTQ, y adivinen a quién quería como fotógrafa. Nada menos que a Siena Rey. Será una gran oportunidad para ambas, dijo, ajeno al pánico que me invadía. Caroline, tú te encargarás de la logística, y Siena, capturarás la esencia del evento. Quiero que esta sea nuestra mejor recaudación de fondos hasta la fecha. Y así, nuestro delicado equilibrio entre reavivar la amistad y explorar nuevos sentimientos se complicó por una colaboración profesional. Nuestra primera reunión de planificación fue, cuanto menos, incómoda. Nos sentamos uno frente al otro en mi oficina, intentando mantener la compostura mientras la tensión latente se palpaba en el ambiente. Entonces, dije con voz inusualmente aguda, estaba pensando que podríamos hacer una fiesta con temática de los locos años 20, brillo, glamour y una celebración de la autoexpresión. Siena asintió, con sus ojos verdes intensos. Eso podría funcionar. Podríamos instalar cabinas fotográficas con trajes de época, para que la gente se meta de lleno en el personaje. Mientras hacíamos una lluvia de ideas, me sentí relajado. Era un terreno conocido. Siena y yo siempre habíamos trabajado bien juntas, nuestras ideas se complementaban y evolucionaban hasta convertirse en algo mucho mejor de lo que cualquiera de nosotras podría haber creado por separado. Pero entonces se inclinó sobre la mesa para señalar algo en el plano del lugar y su mano rozó la mía. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo y de repente, fui muy consciente de su cercanía, el aroma de su perfume, el movimiento de sus labios al hablar. ¿Te importa? ¿Estás bien? La voz de Siena me devolvió a la realidad. Sí, lo siento, murmuré, sintiendo cómo me sonrojaba. Estaba absorta en mis pensamientos. Me dirigió una mirada cómplice, pero no insistió. Al finalizar la reunión, no pude evitar preguntarme cómo íbamos a superar este proyecto sin que la tensión entre nosotros estallara. Las siguientes semanas fueron un delicado equilibrio. De día, éramos profesionales consumados, volcados en lograr que la recaudación de fondos fuera un éxito. Pero en los momentos de tranquilidad, una mirada compartida a través de una sala abarrotada, un roce prolongado al pasarnos papeles, me sentía como al borde de un precipicio, a la vez aterrorizada y eufórica ante la perspectiva de caer. Todo llegó a su punto álgido una noche mientras trabajábamos hasta tarde ultimando la distribución de los asientos. La oficina estaba vacía, salvo por nosotros, y el silencio solo se rompía por el suave clic de mi ratón al mover los nombres en la pantalla. Oye, Kerr. La voz de Siena era suave y vacilante. Levanté la vista y la vi mucho más cerca de lo que me había dado cuenta. Sí. He estado pensando, dijo, mientras sus ojos buscaban los míos. En nosotros. En lo que podríamos ser. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sí, sé que dijimos que iríamos despacio, continuó, dando otro paso hacia ella. Pero estar contigo todos los días, trabajar juntas así, me está volviendo loca. Te quiero, Caroline. Te quiero a ti entera. Antes de que pudiera responder, acortó la distancia entre nosotros y me tocó. No se parecía en nada a nuestros contactos anteriores, era intenso, apasionado, años de deseo reprimido que finalmente estallaban. Me encontré respondiendo con igual fervor, enredando mis manos en su cabello mientras la acercaba más. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. «Guau»,
susurré, repitiendo nuestras palabras de aquella noche en mi apartamento. Siena rió suavemente, apoyando su frente contra la mía. Sí. Wow. Mientras estábamos allí, abrazados, supe que habíamos cruzado una línea sin retorno. Pasara lo que pasara, nuestra relación con Siena nunca volvería a ser la misma. Una parte de mí estaba aterrorizada, pero otra, la que había estado despertando poco a poco desde aquella primera conversación en línea, estaba emocionada. Por primera vez en mi vida, seguía a mi corazón en lugar de a mi razón. Y al mirar a Siena a los ojos, que brillaban de amor y esperanza, supe que, sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, los afrontaríamos juntos. La recaudación de fondos aún estaba a semanas de distancia y teníamos mucho trabajo por hacer, pero cuando Siena y yo salimos de la oficina esa noche de la mano, sentí que estaba entrando en un nuevo capítulo de mi vida, uno lleno de incertidumbre, sí, pero también con la promesa de amor, aventura y la oportunidad de ser finalmente yo misma. Las semanas previas a la recaudación de fondos fueron un torbellino de roces furtivos, noches en vela y la creciente sensación de estar viviendo un sueño. Siena y yo intentábamos mantener la profesionalidad en el trabajo, pero cada día se nos hacía más difícil. Cada roce accidental de manos, cada mirada compartida al otro lado de la sala de conferencias, me provocaba escalofríos. Tenemos que concentrarnos, decía yo, intentando sonar severa mientras Siena me acariciaba el cuello con la nariz en el armario de suministros. Estoy concentrada, murmuraba, sus labios rozando mi piel. Concentrada en ti. Esta intimidad recién descubierta era embriagadora. Pero a medida que se acercaba el evento, empezaron a circular rumores. Captaba fragmentos de conversaciones que se interrumpían bruscamente al entrar en una habitación, miradas de reojo y sonrisas cómplices de mis compañeros. «Ojo, la gente está hablando», me advirtió Marcus una mañana mientras tomábamos café. «Tú y Siena no sois precisamente discretos». Sentí que se me subía el rubor por el cuello. «Solo somos amigos que trabajamos juntos en un proyecto». Marcus arqueó una ceja. «Cariño, los amigos no se miran como ustedes dos. Es como ver un volcán a punto de entrar en erupción». Sabía que tenía razón, pero no estaba preparada para afrontar las consecuencias. Toda mi vida había sido Caroline Mitchell, recatada, predecible, segura. La idea de salir del armario, de aceptar públicamente esta nueva parte de mí misma, me aterraba. La situación llegó a un punto crítico durante una reunión con Ellen, nuestra clienta conservadora encargada de la recaudación de fondos. Miraba la lista de invitados propuesta con el ceño fruncido. «No estoy segura de algunas de estas personas», dijo con los labios apretados. «Queremos atraer donantes, no ahuyentarlos». Sentí que Siena se tensaba a mi lado. «Estas personas son miembros respetados de la comunidad LGBTQ», dijo con voz tensa. «Son justo quienes deberían estar en un evento como este». Los ojos de Ellen se entrecerraron. «¿Y qué sabrás tú de eso? No eres una de ellos, ¿verdad?». La sala quedó en silencio. Sentía todas las miradas sobre nosotros, esperando a ver nuestra reacción. Siena abrió la boca, con fuego en los ojos, pero me le adelanté. «En realidad, Ellen», me oí decir, «ambas lo somos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire y sentí un instante de pánico. ¿Qué había hecho? Pero entonces sentí la mano de Siena deslizarse en la mía bajo la mesa y de repente, las consecuencias dejaron de importarme. Ellen se marchó enfadada, murmurando que buscaría a una organizadora de eventos más adecuada. Al cerrarse la puerta de golpe tras ella, me giré hacia mis compañeros, preparándome para sus reacciones. Para mi sorpresa, la mayoría sonreía. «Ya era hora», dijo mi jefe, dándome una palmada en el hombro. «Ahora hagamos de esta la mejor recaudación de fondos que esta ciudad haya visto jamás». El alivio fue inmenso. Al retomar la planificación, me sentí más ligera que en años. Pero sabía que la conversación más difícil aún estaba por llegar. Esa noche, invité a mi hermana Diana a cenar. Mientras estábamos sentadas a la mesa de la cocina, las palabras que había estado ensayando todo el día se me atascaron en la garganta. «Yo», logré decir finalmente. «Tengo algo que contarte». Levantó la vista de su pasta, con preocupación en los ojos. «¿Qué pasa, Car? ¿Estás bien?» Respiré hondo. «Estoy
estoy en una relación con Siena. El tenedor de Diana golpeó su plato con un estrépito. Siena. Como tu amiga de la infancia, Siena. Pero, no eres gay. No sé qué soy, admití. Lo único que sé es que la amo. Ella me hace más feliz de lo que jamás he sido. El silencio que siguió pareció interminable. Entonces, para mi sorpresa, Diana comenzó a reír. Ay, Caroline, dijo, secándose las lágrimas. Siempre me pregunté por qué nunca parecías realmente feliz con ninguno de tus novios. Esto tiene mucho sentido. Mientras sentía un gran alivio, noté que las lágrimas me brotaban de los ojos. Diana rodeó la mesa y me abrazó con fuerza. Te quiero, hermana, susurró. No importa a quién ames. Esa misma noche, mientras yacía en la cama contándole a Siena por teléfono los acontecimientos del día, sentí una sensación de paz que me invadió. Estoy orgullosa de ti, Kerr, dijo Siena en voz baja. Sé lo aterrador que debió haber sido. Sí, lo era, admití. Pero también se sentía bien. Como si por fin estuviera siendo fiel a mí misma. Al despedirnos, no pude evitar sonreír. Faltaban solo unos días para la recaudación de fondos y, por primera vez, me sentía preparada para afrontar cualquier reto que pudiera traer, porque ahora sabía quién era y qué quería. El camino que me esperaba no sería fácil. Habría más conversaciones, más explicaciones, más posibles reacciones negativas. Pero con Siena a mi lado, me sentía preparado para comerme el mundo. Mientras me quedaba dormido, pensé en todo lo que había avanzado desde aquella noche fatídica en la que hice clic en un perfil de citas, de estar confundido y en el armario a ser abiertamente gay y orgulloso. No era la vida que siempre había imaginado, pero al cerrar los ojos, supe que era la vida que estaba destinado a vivir. La noche de la gala benéfica llegó en un torbellino de lentejuelas, champán y nerviosismo. Me quedé en la entrada del salón de baile transformado, observando cómo los invitados, ataviados con trajes inspirados en los años 20, iban entrando. El corazón me latía con fuerza, pero por una vez, no eran solo los nervios previos al evento. Estás increíble, me susurró Siena al oído, apareciendo a mi lado con un vestido dorado brillante que realzaba sus curvas, con la cámara colgada al cuello, lista para capturar los recuerdos de la noche. Alicé mi vestido plateado estilo flape, tratando de calmar mis nervios. ¿Tú también? ¿De verdad vamos a hacer esto? La mano de Siena encontró la mía y la apretó con ternura. Juntas, dijo en voz baja. Decidimos hacer pública nuestra relación en el evento. De alguna manera, nos pareció lo correcto, aceptar nuestra verdad en una celebración de amor y aceptación. Pero mientras observaba la multitud, fijándome en los rostros influyentes y los posibles donantes, sentí un atisbo de duda. La velada transcurrió a toda velocidad entre presentaciones, discursos y subastas silenciosas. Me sentía como pez en el agua, moviéndome de un grupo a otro para asegurarme de que todo marchara a la perfección, pero de vez en cuando cruzaba la mirada con Siena al otro lado de la sala y el mundo se reducía a nosotras dos. Mientras la banda comenzaba a tocar un animado charleston, sentí un toque en el hombro. Me giré y vi a Ellen, nuestra clienta conservadora que se había marchado furiosa de nuestra última reunión. Caroline, dijo con voz cortante. Veo que seguiste adelante con el evento a pesar de nuestro desacuerdo. Enderecé la espalda, preparada para la confrontación. Ellen, yo. No, déjame terminar, la interrumpió. Te he estado observando esta noche. La forma en que has manejado este evento, la pasión que has demostrado. Puede que no entienda tu estilo de vida, pero no puedo negar tus capacidades profesionales. Parpadeé, atónita. Gracias, Ellen. Significa mucho para mí. Ella asintió secamente. No me hagas arrepentirme de darte una segunda oportunidad. De ahora en adelante, espero lo mejor. Mientras se alejaba, sentí una mezcla de alivio y orgullo. No era una aceptación, en realidad, pero sí un comienzo. Sin embargo, el momento duró poco. Al volver a la fiesta, vi a mis padres cerca de la barra. Se me heló la sangre. Todavía no les había contado lo de Siena, planeaba tener esa conversación después del evento. Pero allí estaban, charlando con mi jefe, quien me señalaba con una sonrisa orgullosa.
Antes de que pudiera reaccionar, Siena apareció a mi lado. Ker, ¿qué te pasa? Pareces haber visto un fantasma. Mis padres, logré decir con dificultad. Están aquí. Todavía no les he contado nada de nosotros. La comprensión apareció en los ojos de Siena. ¿Quieres que desaparezca un rato? Lo pensé un momento, tentado por la salida fácil. Pero entonces miré a Siena, hermosa y fuerte a mi lado, y tomé una decisión. No, dije con firmeza. Se acabó esconderse. Respiré hondo y llevé a Siena hacia mis padres. Mi madre fue la primera en vernos, con el rostro iluminado. Caroline, cariño. ¡Qué evento tan maravilloso! Y esa es Siena. Madre mía, hace años que no te vemos. Mientras mis padres abrazaban a Siena, maravillados por lo mucho que había crecido, me preparé mentalmente para lo que venía. Mamá, papá, dije con la voz ligeramente temblorosa. Hay algo que necesito contarles. Siena y yo estamos juntos, somos pareja. El silencio que siguió pareció eterno. Mi padre frunció el ceño, confundido, mientras que la sonrisa de mi madre se congeló en el acto. Pero tú no eres. Comenzó mi padre. ¿Gay? Terminé la frase por él. No estoy seguro de lo que soy, papá. Lo único que sé es que amo a Siena y ella me ama a mí. Los ojos de mi madre se movían rápidamente entre nosotras, mientras la comprensión se revelaba poco a poco. Oh, dijo suavemente. Oh, ya veo. Lo que siguió fue una conversación incómoda y forzada. Mis padres estaban claramente conmocionados, tratando de asimilar la nueva información. Pero no gritaron, no se marcharon furiosos. En cambio, mi madre me abrazó con fuerza. Te queremos, Caroline, susurró. Solo queremos que seas feliz. Cuando se disculparon para tomar aire, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. No fue el estallido que temía, pero tampoco la aceptación inmediata que esperaba. El brazo de Siena alrededor de mi cintura me dio seguridad, recordándome que, pasara lo que pasara, no estaba sola. El resto de la noche transcurrió como en una neblina. Bailamos, reímos y recaudamos una cantidad impresionante para la organización benéfica, pero en el fondo había una corriente de expectación. El mundo ya nos conocía, no había vuelta atrás. Cuando los últimos invitados fueron abandonando la sala y comenzó la limpieza, Siena me encontró en la pista de baile vacía. Hola, dijo ella en voz baja. ¿Estás bien? La miré a ella, a esa mujer que había puesto mi mundo patas arriba de la mejor manera posible. Estoy aterrada, admití, pero también increíblemente feliz. Siena sonrió y me acercó a ella. Yo también. Mientras nos mecíamos suavemente en el silencio, me di cuenta de algo: salir del armario no había resuelto mágicamente todos nuestros problemas. Habría más conversaciones difíciles, más explicaciones, más posibles reacciones negativas. Mi relación con mis padres necesitaría tiempo y paciencia para sanar por completo. Pero por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente yo misma. Y cuando los labios de Siena rozaron los míos con ternura, supe que, sin importar los desafíos que nos deparara el futuro, los afrontaríamos juntas. La recaudación de fondos había terminado, pero nuestra historia apenas comenzaba, y estaba ansiosa por ver a dónde nos llevaría. Las semanas posteriores a la recaudación de fondos fueron un torbellino de emociones y cambios. Siena y yo éramos abiertamente lesbianas, orgullosas y más felices que nunca, pero el mundo a nuestro alrededor aún se estaba adaptando. Cada día traía nuevos desafíos, desde compañeros de trabajo curiosos hasta clientes prejuiciosos, pero los afrontamos juntas. Mis padres, fieles a su palabra, lo estaban intentando. Nos invitaron a cenar un domingo, y aunque la conversación fue un poco forzada y mi padre no lograba mirar a Siena directamente a los ojos, fue un comienzo. Mi madre abrazó a Siena para despedirse, susurrando: «Gracias por hacer tan feliz a nuestra Caroline». El trabajo era un asunto completamente distinto. Si bien la mayoría de mis compañeros me apoyaban, había murmullos en los pasillos, miradas de reojo y reuniones. Intenté ignorarlos, concentrándome en el próximo gran proyecto, pero era difícil no sentirme bajo la lupa. «Das tiempo», decía Siena, con los dedos entrelazados con los míos mientras caminábamos hacia el almuerzo.
Se acostumbrarán a nosotros. Y poco a poco, así fue. Los murmullos se desvanecieron, reemplazados por un interés genuino en nuestra relación. Incluso Ellen, nuestra clienta que antes desaprobaba nuestra labor, admitió a regañadientes que nuestro trabajo en la recaudación de fondos había sido ejemplar. Pero justo cuando las cosas empezaban a normalizarse, la vida nos deparó otro giro inesperado. Una tarde, mi jefe me llamó a su despacho con un semblante inusualmente serio. Caroline, comenzó. Tengo noticias. La oficina de Nueva York va a lanzar una importante iniciativa LGBTQ y quieren que la dirijas. Me emocioné muchísimo. Era una oportunidad increíble, una posibilidad real de marcar la diferencia. Pero entonces la realidad me golpeó, Nueva York. A kilómetros de Corpus Christi. A kilómetros de Siena. Es un contrato inicial de 6 meses, continuó mi jefe, ajeno a mi confusión interna, con la posibilidad de un traslado permanente si todo va bien. Salí de su oficina aturdida, con la mente acelerada. Esto era todo por lo que había trabajado, una oportunidad para impulsar mi carrera. Pero la idea de dejar a Siena justo cuando por fin nos habíamos encontrado me oprimía el pecho. Esa noche, mientras estábamos acurrucados en mi sofá, le di la noticia. Siena escuchó en silencio, con el rostro inexpresivo. Tienes que aceptarlo, dijo finalmente, con voz suave pero firme. ¿Pero qué hay de nosotros?, pregunté, odiando lo débil que sonaba mi voz. Siena me tomó el rostro entre sus manos, clavando sus ojos verdes en los míos. Caroline Mitchell, te he amado durante más de la mitad de mi vida. 6 meses separados no van a cambiar eso. Las siguientes semanas las pasamos en un frenesí de preparativos. Siena me ayudó a empacar, y su risa llenaba mi apartamento mientras discutíamos sobre qué suéteres horribles debía llevarme a Nueva York. Hicimos planes para visitarnos, prometimos videollamadas todas las noches e intentamos no pensar en la inminente separación. La noche anterior a mi vuelo, yacíamos enredados en mi cama, con la habitación iluminada únicamente por el suave resplandor de las farolas que se filtraban a través de las cortinas. Tengo miedo, admití, con la cara hundida en el cuello de Siena. ¿De qué?, preguntó, mientras sus dedos dibujaban figuras en mi espalda. De perderte. De perdernos. ¿Y si esto es demasiado? Siena se movió, apoyándose en un codo para mirarme. Ker, ¿te acuerdas de aquel verano en que construimos una casa en el árbol de tu jardín? Asentí con la cabeza, sin estar segura de a dónde quería llegar con esto. Pasamos semanas trabajando en eso, planificando y construyendo. Y cuando por fin estuvo terminado, daba demasiado miedo subirse. Sonreí al recordar aquello. Me tomaste de la mano durante todo el camino. Exacto, dijo Siena, con los ojos brillantes. Y ahora te estoy tomando de la mano. Esta es solo otra casa en el árbol, Ker, otra aventura que podemos afrontar juntos. Cuando sus labios se encontraron con los míos, sentí una oleada de amor tan intensa que casi me abrumó. Esta mujer, que había sido mi mejor amiga, mi primer amor y mi compañera en todo el sentido de la palabra, creía en nosotros lo suficiente por los dos. A la mañana siguiente, mientras estaba en el control de seguridad del aeropuerto, Siena me abrazó con fuerza. Ve a cambiar el mundo, Caroline Mitchell, susurró. Estaré aquí esperándote cuando regreses. Con un último toque, me giré y crucé la puerta de embarque, con el corazón apesadumbrado pero el espíritu ligero. Mientras el avión despegaba, miré por la ventana el paisaje cada vez más pequeño de Corpus Christi. Dejaba atrás todo lo que había conocido, embarcándome en un nuevo capítulo de mi vida. Pero al acomodarme en mi asiento, me di cuenta de algo: el hogar ya no era un lugar. El hogar era la risa de Siena, la sensación de su mano en la mía y el brillo en sus ojos cuando me miraba. Ese hogar siempre estaría conmigo, sin importar cuántas millas nos separaran. Mientras el avión se elevaba hacia Nueva York y mi nueva aventura, sentí una profunda paz. Siena y yo ya habíamos superado tantas cosas, la distancia era solo otro reto por vencer. Saqué mi teléfono y sonreí al ver la foto de fondo de Siena y yo en la recaudación de fondos. Sabía que, pasara lo que pasara, lo afrontaríamos juntas. Porque eso era lo que hacíamos. Eso era lo que siempre habíamos hecho. Respiré hondo, apagué el teléfono y miré hacia el futuro. Nueva York,
allá voy. 6 meses pasaron volando en un torbellino de reuniones, conferencias y largas noches en la oficina. Nueva York era todo lo que había soñado y más, la energía, las oportunidades y la sensación de estar marcando una verdadera diferencia. Pero a pesar de mi éxito profesional, había un vacío que ningún reconocimiento podía llenar. Siena y yo hicimos todo lo posible por mantenernos conectadas, videollamadas nocturnas, paquetes sorpresa y visita los fines de semana cuando podíamos. Pero no era lo mismo que despertar juntas, compartir momentos de tranquilidad tomando un café o improvisar fiestas de baile en la cocina. Cuando mi contrato estaba por terminar, me encontré en una encrucijada. La oficina de Nueva York me había ofrecido un puesto fijo, con un despacho en la esquina y un sueldo que me dejó boquiabierto. Era todo por lo que había trabajado, la culminación de años de ambición y esfuerzo. Pero luego estaba Siena. La paciente y cariñosa Siena, que me había apoyado en cada paso del camino, que nunca se había quejado de la distancia ni de las llamadas perdidas cuando el trabajo se alargaba, y que todavía me miraba como si yo fuera la persona más importante del mundo, incluso a través de los píxeles granulados de una videollamada. La noche anterior a tener que dar mi respuesta, me senté en el alféizar de la ventana de mi pequeño apartamento neoyorquino, contemplando el brillante horizonte. Pensé en la vida que podría tener aquí, el prestigio, los desafíos, el bullicio constante de la ciudad que nunca duerme. Y entonces pensé en Corpus Christi, en las tranquilas mañanas de domingo con Siena, en cómo la brisa del Golfo traía consigo el aroma a sal y a posibilidades, y en un amor que había resistido el tiempo, la distancia y el autodescubrimiento. Con manos temblorosas, marqué el número de Siena. «Hola», respondió ella, con una voz cálida incluso a través del teléfono. «¿Qué tal te va esta noche en la Gran Manzana?» «Sí», dije, con la voz quebrada. «Ya he tomado mi decisión». Hubo una pausa, cargada de expectación. «Y vuelvo a casa», susurré, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Contigo, si me aceptas». El silencio al otro lado de la línea se prolongó tanto que temí que la llamada se hubiera cortado. Entonces, finalmente, oí un sollozo ahogado. «Siempre», logró decir Siena. «Siempre te tendré a ti, Caroline Mitchell». 2 semanas después, bajé del avión en Corpus Christi, con el corazón latiendo con fuerza, mezcla de emoción y nerviosismo. Mientras observaba a la multitud en la zona de recogida de equipaje, la vi. Siena sostenía un cartel ridículo que decía, «Bienvenido a casa, osito cariñoso», en letras brillantes. Dejé caer mis maletas y salí corriendo, sin importarme quién me viera. Siena me atrapó en sus brazos, haciéndome girar mientras reíamos y llorábamos a la vez. «No puedo creer que estés aquí», murmuró, apoyando su frente contra la mía. «Créeme», dije, atrayéndola hacia mí para darle un toque que me hizo erizar la piel. «No me voy a ir a ninguna parte». Mientras volvíamos a casa, ahora nuestro hogar, Siena me puso al día de todo lo que me había perdido. Había montado su propio negocio de fotografía, especializado en bodas y eventos LGBTQI. Mi antigua empresa me había ofrecido un puesto para dirigir su nueva iniciativa de diversidad, y nuestros amigos habían organizado una fiesta de bienvenida para el fin de semana. «Espero que no te arrepientas», dijo Siena en voz baja mientras entrábamos en el camino de entrada, de haber renunciado a Nueva York. Me volví hacia ella, contemplando el rostro que tanto había echado de menos durante los últimos 6 meses. No renuncié a nada. Lo gané todo. Esa noche, mientras yacíamos abrazados en la cama, sentí una paz que no había experimentado en meses. El horizonte de Nueva York había sido reemplazado por el suave murmullo de las olas del Golfo, pero nunca me había sentido tan a gusto. «¿En qué estás pensando?», preguntó Siena, mientras sus dedos dibujaban patrones perezosos sobre mi piel. Sonreí y la acerqué más. «Creo que esto es solo el principio». Y así fue. En los años siguientes, el negocio de Siena prosperó, convirtiéndose en la fotógrafa de referencia para parejas LGBTQ y en todo Texas. Me entregué por completo a mi nuevo puesto, trabajando para que nuestra empresa fuera líder en diversidad e inclusión. Claro que tuvimos nuestras dificultades. Mis padres tardaron en aceptar nuestra relación por completo, y nos enfrentamos a prejuicios y malentendidos. Pero a pesar de todo, nos teníamos el uno al otro. En nuestro tercer aniversario,
Llevé a Siena de vuelta al bar de karaoke donde nos habíamos reencontrado. Mientras cantaba a todo pulmón la misma canción que me había cautivado aquella noche, sentí que mi corazón se llenaba de amor y gratitud. Esta no era la vida que había planeado para mí todos esos años atrás, era mejor. Más plena. Llena de un amor que no sabía que me faltaba hasta que lo encontré. Cuando Siena terminó su canción entre estruendosos aplausos, saltó del escenario y se lanzó a mis brazos. Te amo, Caroline Michel, susurró. Yo también te quiero, Siena Rey, respondí, atrayéndola hacia mí para un contacto que prometía una vida llena de aventuras por venir. Quizás no teníamos el glamour de Nueva York ni el prestigio de una oficina de lujo, pero nos teníamos el uno al otro y un amor que había superado el tiempo, la distancia y las expectativas sociales. Al final, eso era lo único que importaba. Al salir del bar de la mano, supe que, sin importar los desafíos que la vida nos presentara, los enfrentaríamos juntos. Porque eso era lo que hacíamos. Eso era lo que siempre haríamos. Y no lo querría de otra manera.